veníamos un poco así, corriéndonos casi al fin de semana para charlar con Cecilia Rodríguez en la columna de cada semana, y esta vez decíamos para hablar de Sandra Quiñones, que quedó ahí pendiente. Finalmente no avanzó el juicio político contra la fiscal general de Paraguay, y esto ya lo había anticipado Cecilia. Ceci, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alicia, muy buenas tardes. Estoy abriendo un consultorio de tarot. Pero estaba en el horizonte lo que denuncian algunos medios de la ayuda del Partido Liberal para esta no destitución, digamos. Mira, eso sería como difícil de contestar, pero el Partido Liberal no es de ahora, que siempre ha sido la muleta del régimen paraguayo, la muleta del estronismo. Ya durante la dictadura de Stroessner, con persecuciones terribles en medio de las más despiadadas represiones contra el mismo Partido Liberal, siempre hubo un sector del Partido Liberal que era parte de hacer de cuenta de que había un régimen democrático, que había funcionamiento de las instituciones y que formaban parte, por ejemplo, del supuesto congreso que había en Paraguay durante el estronismo. O sea que siempre han sido esto. Han cambiado los nombres, pero siempre han tenido estas conductas supuestamente duales, como que pareciera que hubiera dos líneas dentro del Partido Liberal, una colaboracionista y una confrontacionista. Eso era una política histórica de los liberales, y además recordemos el rol del Partido Liberal en la institución de Lugo, ¿no? O sea, de ser parte de la alianza que llevó a que sea posible tener un presidente no colorado en más de 70 años en Paraguay, a después ser parte del proceso destituyente y poner en la presidencia a Federico Franco del Partido Liberal después de la destitución de Lugo. O sea que esto no es nuevo, no me parece raro. Sobre la masacre fresquita todavía de Curuguatú, digamos, ¿no? Sí, sin duda. Y también recordemos que cuando se quemó el Congreso en 2018, una de las barbaridades que hizo el régimen en ese momento fue atropellar el partido, la sede central del Partido Liberal, matar a un militante muy joven adentro, y así todo tenías liberales llanistas, que le dicen, porque están liderados por un dirigente de apellido llano, cartista, ¿no? Entonces, esta conducta como esquizofrénica del Partido Liberal, yo creo que es muy típico de ciertos sectores de poder que están acá y están del otro lado también, y sobre todo porque no es el partido mayoritario, pero es un partido de gran gravitancia en Paraguay, es uno de los partidos históricos que se conforman después de la guerra de la Triple Alianza, y es uno de los partidos de la clase dominante paraguaya. Entonces, la verdad, a mí no me parece tan raro. Ceci, por lo menos está dentro de su línea de conducta, ¿no? Es coherente con su historia. Un poco para contextualizar y para, por ahí la gente que no viene siguiendo la columna o que no viene siguiendo Paraguay, dice, ¿de qué están hablando? ¿De qué estamos hablando? Así recapitular un poco cómo es que se llegó a este nuevo intento de juicio político a la fiscal general de Paraguay, y qué importancia tiene también o qué relevancia tiene para el régimen paraguayo. Bueno, esta situación, digamos, es la segunda vez que en el Congreso paraguayo se toma la iniciativa de tratar el juicio político a la fiscal general del Paraguay, Sandra Quiñones. Esta señora está en ese cargo desde el 2018, en plena presidencia de Cartes. Fue una señora que tiene antecedentes nefastos para las clases populares, ¿no? Que es una hijada de la embajada norteamericana, y que por su relación cada vez más cercana con Cartes, con el expresidente Cartes, y en la medida que los negocios ilegales de él fueron quedando cada vez más a la vista, que cada vez más denuncias y situaciones lo venían implicando y mostrando el carácter mafioso de sus negocios, se empezó a plantear que, bueno, cómo podía ser que se terminara sabiendo que ya esto, pero vox populi, en qué consisten esos negocios, incluso no solamente por cosas que se descubren en Paraguay, sino por informes de la justicia brasilera, por pedidos de extradición, por ejemplo, de Darío Messer, que era el gran lavador de dinero del Lavallato, que estaba en las propiedades de Cartes como refugiado en Paraguay durante un montón de tiempo, al cual él le garantizó que se fugue. Bueno, montones de situaciones, por ejemplo, cuando cayó preso su tío con un cargamento de droga en Uruguay. Bueno, hay informes internacionales, y además ahora, hace muy poco, el gobierno norteamericano dio a conocer un informe en el que lo califican como significativamente corrupto por toda esta ligación con los negocios ilegales. Entonces, como que
lo que se empezó a plantear en Paraguay es cómo, y Sandra Quiñones, ¿qué hace en este panorama? ¿Ella tiene acceso a la misma información que todos o en realidad sabe más cosas y no está actuando? Y una de las cosas No. que planteábamos también en una de las columnas es qué rol juega y jugó en sobre todo en este último proceso, Mario Abdo, el actual presidente de Paraguay, que ahora se ven algunas declaraciones denunciando que algunos diputados recibieron ofrecimientos de hasta $250.000 como para archivar el juicio político contra Quiñones. ¿Qué juega acá Mario Abdo? Bien, ahí lo que se juega claramente es la interna colorada, ¿no? O sea, recordemos una cosa, cuando el Partido Colorado pierde las elecciones y asume Lugo en el año 2008, es una total novedad que ellos hayan perdido como el control directo de la política en el Paraguay. Eso no es tan así, después lo vamos a ver, digamos, ¿no? Pero el Partido Colorado queda seriamente golpeado en su legitimidad, muy cuestionado. Además, bueno, hace mucho que se dice que el Partido Colorado está compuesto por gente ligada a negocios ilegales, a todo tipo de mafias. No es el único, porque los liberales también tienen sus cosas. Pero bueno, en la medida que la clase dominante paraguaya es cada vez más eso, ¿no? En una clase mafiosa, eso se expresa en sus estructuras políticas. Y en esa deslegitimación surge esta figura de Cartes, que era un no militante, era como de filiación colorada, pero nunca había sido un militante de la estructura, que al decir de un sector más tradicionalista del Partido Colorado, compra la estructura del Partido Colorado, se hace lavar unos cuantos antecedentes para poder ser el presidente de la República, y es el presidente que surge de este proceso de destitución de Lugo, que es totalmente irregular, ¿no? Que es ilegal, pero que al cabo hasta los mismos aliados que llevaron a Lugo al gobierno se prestaron, ¿no? Esa farsa de nuevas elecciones sin haber dado cuenta de la ilegalidad de la destitución de Lugo, ¿no? Que además le faltaba poco para entregar el mando, ¿no? Y a partir de ahí como que hay una crisis grave, digamos, en el Partido Colorado en cuanto a ver ¿a quién le ponen? ¿Quién es la figura posible? Entonces, después de cuando ya Cartes tiene que irse porque termina su mandato, como en Paraguay está prohibida la reelección, sacan de la manga a este personaje que es el Mario Abdo, que es el hijo del que era el secretario privado de General Stroessner. O sea, estamos hablando de una referencia que para nosotros sería de terror, digamos, ¿no? Pero evidentemente para el coloradismo, que al cabo no deja de ser el electronismo, a ellos les pareció como una figura interesante. De hecho, él gana, pero ya se nota la diferencia y los dos sectores que hay actualmente en el Partido Colorado. Cartes conformó una línea propia dentro del Partido Colorado que se llama Honor Colorado, que además, fíjense, que en el acrónimo HC es Horacio Cartes, Honor Colorado. Y por otro lado, la línea de los que se reivindican como colorados históricos, que se llaman Colorado Ñetete, ¿no? Marito Abdo sería un Colorado Ñetete. Entonces, que de todas maneras, si llega ahí, es en una alianza con Cartes, claramente todos a la hora se matan, pero después a la hora de ir a las elecciones y de asegurar el poder van todos juntos, pero después se empezaron a notar las diferencias, en las cuales no hay ninguna cuestión ideológica, no hay diferencias en cuanto al proyecto de país. Puede haber diferencias y cuestiones ahí de competencias por cuestiones varias, entre las cuales pueden estar los negocios ilegales, pueden estar los repartos de cuestiones del Estado, cosas así, digamos, ¿no? Y en la medida en que Mario Abdo es el presidente, empiezan a verse estas fisuras, empieza a haber como un enfrentamiento cada vez más explícito con el sector cartista, y además lo que pasa es que empiezan a ver, ya no se pueden tapar la cantidad de denuncias de diversas situaciones que involucran a Horacio Cartes con actividades ilegales en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos, en Uruguay. O sea, hay muchas situaciones que acá, por ejemplo, en Argentina no se le presta mucha atención a todas esas denuncias. ¿Qué implica que se haya tenido una persona de esas características como presidente? ¿Qué implican, por ejemplo, las relaciones de Horacio Cartes con Macri? Él es parte de una alianza continental de las derechas, de las nuevas derechas latinoamericanas. O sea, eso como que acá en Argentina no se mira, porque Paraguay es como que parece que es un país muy insignificante, ¿no? Pero sin embargo, no solamente que es parte total de nuestra realidad en esta región, sino que es parte de un entramado y también es como un territorio donde se van resolviendo y definiendo políticas para el resto de América Latina. O sea, creo que hay que mirarlo.
Y creo además que es muy interesante en función de este tema que nos trae a nosotros acá, que es la cuestión de derechos humanos, y es, ¿qué es eso que pasa ahí? Es un laboratorio de muchas cosas, de políticas en muchos sentidos, políticas de seguridad, de políticas de criminalización de la pobreza, de la protesta, de un régimen totalmente autoritario basado en los dominios de los patrones de la mafia, digamos, y eso llevado al dominio del Estado, a la apropiación de parte de estas clases de las estructuras del Estado. O sea, hay muchas cosas en las que nosotros deberíamos llamar la atención de qué pasa. Que decís, Ceci, me parece interesante ir poniéndole también como cuestiones bien concretas de lo que hemos visto en los últimos años, así como noticias, digamos, ¿no? Desde la instauración de estado de excepción en distintos lugares, la situación, el doble crimen, el infanticidio de las niñas Villalba, que también muestra el accionar del propio Estado paraguayo, la forma del avance de la represión, las formas de criminalización, como vos decías, el rol del Poder Judicial en los distintos procesos, es decir, hay como cosas concretas que van mostrando esto que vos llamás la atención. Hay muchas cosas concretas y por eso digo que es una cuestión, si nosotros hablamos de derechos humanos tenemos que mirar estos regímenes que además siempre están contando con la asesoría militar y en todos los órdenes del gobierno norteamericano, del gobierno colombiano, que viene siendo, ojalá que esto cambie, digamos, pero viene siendo un régimen terrorista, también de las fuerzas israelíes. O sea, lo que pasa en Paraguay no es algo intrascendente, ¿no? Y por eso yo también descreo de esas internas de las clases dominantes paraguayas que son habituales, porque si nosotros miremos Paraguay hace 20 años, por ejemplo, en el año 99 fue el crimen de Argaña, que era el vicepresidente, un alto dirigente colorado de tradición, de larga tradición, era en ese tiempo lo que hoy sería un colorado NTT, lo mataron en la calle. Bueno, todos los golpes de Estado que hubo, intentos con actos de golpe, por ejemplo, de Lino Oviedo, es como que hay una gran inestabilidad política y todo eso en realidad son internas del Partido Colorado, que encima se definen con muertos que los pone la gente. O sea, incluso lo que pasó en el Congreso cuando se incendió hace unos años, también con persecución, con muchos de los militantes jóvenes del Partido Liberal con refugio político en Uruguay. O sea, ¿y hasta dónde va? ¿Qué es lo que está en disputa entre ellos? ¿Está en disputa un modelo de cambio contra un modelo conservador? No, de ninguna manera. Entonces, cuando Mario Abdo arremete contra la fiscal Quiñones, si uno ve el nivel acusatorio, no hay nada que tenga que ver, por ejemplo, con estas situaciones que nombramos, con haber militarizado el norte, con haber matado a las niñas Villalba y que ella no ha impulsado la investigación. A ver, Paraguay no está investigando quién mató a las niñas Villalba. Tampoco está buscando a Lichita. Internacional, no la buscan a Lichita. Una cosa que es así absoluta es que, por ejemplo, la Fuerza de Tarea Conjunta, que tiene presencia en los departamentos del norte, está en una situación en un estado de excepción permanente que él instauró de su parte. ¿Cuál es el rol de Sandra Quiñones en esto? Porque eso, lógicamente, que no se hace a través de una medida judicial, ¿no? Sino una medida que se toma en el Congreso, impulsada por Horacio Cartes, que descartan la necesidad de que el Congreso decida y renueve o revoque ese estado de excepción. A partir de estas medidas de Cartes, ese estado de excepción es permanente. Y ese estado de excepción quiere decir que las fuerzas militares se mueven como Juan por su casa y que hacen lo que quieren y que de hecho son la autoridad en la zona y que, entre otras cosas, todos los crímenes que han cometido, son muchos, no se investigan. No hay una sola investigación por todos los crímenes que cometió la Fuerza de Tarea Conjunta. Y eso ya pasaba antes de que la Fuerza de Tarea Conjunta asesine a las niñas Villalba y desaparezca de Lichita. Ahora, ¿cuál es la función de la fiscal? Callarse, en este caso. Y, por ejemplo, en el nivel acusatorio, que se lleva al Congreso esta vez para pedir su destitución, se nombra toda una serie de casos de corrupción muy importantes, digamos, o sea, no son cuestiones secundarias, contra funcionarios públicos, entre ellos el que era el intendente de Asunción, que maneja una caja multimillonaria, por gastos indebidos. Bueno, hay un montón de situaciones y la acusación es, mira, con todos estos casos, la fiscal no hizo nada.
eso. Pero todos estos atropellos, estas violaciones a los derechos humanos no están mencionados. No se dice, esta señora encabeza una estructura del Ministerio Público al que omite denunciar estas cosas. Tampoco se le endilgan, por ejemplo, todas las responsabilidades que ellas tienen en la tremenda criminalización de las organizaciones campesinas del norte. Todo eso no está en la agenda, ¿no? Es una agenda, si se quiere, del régimen para sacar a Sandra Quiñones, porque es una cuestión de alineamientos. Pensaba, Cecilia, tampoco está en la agenda de los demás países latinoamericanos, que sacando aquellos que estaban gobernados abiertamente por la derecha, si se quiere, pero tampoco hubo de algunos otros países, inclusive el nuestro, porque Alberto Fernández hace poco más de un mes, cuando se encuentra con Abdo Benítez, es ese abrazo con el amigo, digamos, ¿no? Y de toda esta de todo este reclamo que hace la propia Cancillería Argentina por la situación de las niñas, por la violación de los derechos humanos ahí, nadie hace mención. Claro, es como que dejamos de tener una agenda latinoamericanista, ¿no? Es como que en un tiempo esa agenda era una parte fundamental, digamos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando fue la Cumbre de las Américas y vino Chávez, y vino Fidel, y vino Evo, que todo eso era motivo de algarabía, y se discutía la realidad latinoamericana de todos los países, entendiendo que, bueno, que también somos muchos países por una derrota histórica, pero que lo mejor para nosotros sería que seamos una sola nación, que tengamos un solo Estado con todas las diferencias que tengamos, pero que lo que va pasando en una región tiene mucho que ver con lo que pasa en las otras. Y la derecha lo entiende perfectamente así, porque ellos prenden todas las señales de alarma cuando tienen situaciones en cualquiera de los países. Por ejemplo, hay revuelta popular en Chile y ya son las izquierdas latinoamericanas las que están atrás de ese complot, ¿no? Pero nosotros no respondemos, digamos, a la altura de esas mismas exigencias, ¿no? Y lo de Paraguay es cierto, Paraguay es un país, si se quiere, pequeño, si se quiere, tiene pocos habitantes, una economía que se al lado de la de Brasil es un granito de arena, pero no quiere decir que no pasen cosas importantes ahí. No se ensayen cosas es como un ahí. Laboratorio. Sí, ahí se ensayan cosas. Y también por nuestra relación histórica, nosotros somos, en toda esta región, somos de alguna manera hijas, hijos, nietos del Paraguay, ¿no? Hasta una cuestión cultural, te diría, ¿no? Totalmente. Después, Ceci, y con esta, la fiscal general librada nuevamente de este juicio político, ¿qué se espera, digamos? ¿Qué crees que va a pasar a partir de ahora? Ahí apelando a tu proyección. Mira, ahora los mismos diputados liberales que permitieron que se dé una sesión en la cual no estaban los votos para destituirla, con lo cual de alguna manera contribuyeron a que la exoneren, están pidiendo otra vez que se reabran. Lo que pasa es que yo creo que lo que no va a cambiar, por más que se cambie Sandra Quiñones, y ella es un cuadro político importante del régimen y también de toda la configuración del esquema de seguridad continental de Estados Unidos, pero la verdad es que yo no creo que quien pueda venir en el régimen paraguayo sea mucho mejor. Por ejemplo, por fuera del nivel acusatorio, mucha gente dice que en Paraguay hay una gran cantidad de personas muy pobres presas por tonterías. Yo recuerdo haber visto en el penal de Tacumbú, por ejemplo, una persona que sabes que había robado una silla de plástico, ¿no? Y estaba presa por haber robado una silla de plástico. Lo cual llama la atención porque el valor de lo robado no vale la pena, no justifica un proceso, que es algo carísimo, no vale la estadía de una persona en la cárcel. Pero en Paraguay las cárceles están abarrotadísimas, sobre todo las cárceles de varones. Y además, una cosa que es muy doloroso de ver es cómo muchísimos de los varones que están ahí, que son jóvenes, vienen de haber sido chicos de la calle y también chicos de institutos de menores. Entonces, como que hay una cuestión de una continuidad, de que el Estado nunca resuelve nada y lo único que hace es institucionalizarlos de por vida. Y que bueno, que así como las cárceles están recontrapobladas de esa pobre gente que no tiene nada, ni con qué defenderse, que no sabe ni siquiera cómo está su proceso judicial, ni nada, que no acceden realmente a la justicia, después tenés a todas las bandas operando en el Paraguay, hacen lo que quieren. También
de vez en cuando meten presa gente de esas bandas, que son los descartables, digamos, o sea, como que la cuestión del carácter de clase de la justicia está marcado, que eso es algo que hoy en día lo marca hasta, qué sé yo, el diario Última Hora. Totalmente. Pero tampoco hay un plan de reforma, como yo te diría, política de la justicia, porque ahí lo que se le llama la reforma judicial para adecuarla a criterios como más modernos ya se hizo, y sin embargo es esto. No, además te dicen que no, tienen como una legislación muy progresista, entre comillas, pero hay prácticas ahí que contradicen claramente cualquier legislación, digamos, ¿no? Ceci, me quedé pensando mientras te escuchaba el último tramo de las cárceles abarrotadas, que deberíamos en algún momento hablar un poco también de ese universo carcelario en el que las personas que son pobres y están ahí la pasan realmente muy mal, ¿no? O sea, desde que te alquilan una silla hasta una mesa, si no tenés eso, la pasás muy mal ahí adentro, no podés recibir ni visitas. Es una tercerización compleja esa. Mira, eso es muy notable cómo el liberalismo es eso, ¿no? Es el dejar en manos de la iniciativa privada absolutamente todo, y eso es algo que donde se ve así con mayor crudeza en el penal de Tacumbú, donde vos tenés que pagar por el lugar para vivir, ¿no? Entonces también hay pabellones que están bajo gestión de tal iglesia, hay varias iglesias, varias evangélicas. Entonces dentro de cada pabellón las iglesias evangélicas imponen sus criterios, sus normas de vida, admiten o no a las personas que van a vivir ahí, les imponen reglas de conducta, y después los que no entran dentro de eso, que están como en los pabellones generales, andan viendo qué hacen. Entonces si tu familia puede, te paga un lugar para que vivas, si no, vivirás en el patio. Hay 400, por lo menos 400 internos del penal Tacumbú que no tienen dónde dormir. Dejamos ahí, Ceci, puntos suspensivos para seguir después, porque es un tema más que interesante, también para pensar, como decís, estas cárceles de estos lugares como Paraguay y poder entender también lo que eso implica. Así que, pero lo dejamos ahí, ¿te parece? Sí, por supuesto, tenemos para entretenernos, ¿no? Bueno, un abrazo, Ceci, muchas gracias, ¿eh? Bueno, hasta pronto. Cecilia Rodríguez, ahí en la columna semanal, hablando de Paraguay, en este caso, la destitución que no fue de Sandra Quiñones, la fiscal general de Paraguay, y esta caracterización que hace Ceci, que nos ayuda a entender quién es, el rol que juega en un contexto en un régimen como el de Paraguay, y bueno, siempre también desde esta perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de los derechos humanos, que es más que interesante asomarnos a esos lugares. 17:58, nos estamos yendo de este otro aire, nos volvemos a encontrar mañana. Pedro Suaznábal en la operación técnica, en la musicalización Nancy Alboaires, charlando con ustedes Alicia Rivas. Nos encontramos mañana. FM Universidad 98.7. Transmite desde el campus universitario. Ruta 12, kilómetro 7,5. FM Universidad. Se conecta, nos conecta. ¿Cuándo hacerte el test de VIH? Si pensás que tuviste una exposición al virus, por ejemplo en relaciones sexuales sin preservativo o campo de látex. Si compartiste elementos que puedan tener sangre de otra persona. Si estás gestando o pensás hacerlo.